Hola, en este video estaremos hablando sobre mi perspectiva como ciudadano mundial. Primero comenzaremos con el concepto de ciudadano. El concepto de ciudadano comienza a aparecer y a estudiarse en la antigua Grecia. Para Aristóteles, el ciudadano era aquella persona que contaba una serie de requisitos y además estaba obligado a participar en la vida pública. No eran ciudadanos las mujeres, los extranjeros, los analfabetos y los menores de edad. Por tanto, la ciudadanía quedaba restringida a varones atenienses mayores de 20 años. En la época moderna, también conocida como la Edad Moderna, fue un periodo de la historia que abarcó desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Durante este tiempo se produjeron una serie de cambios históricos y transformaciones que marcaron un antes y un después de la sociedad. La política, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. En la época moderna se produjeron importantes transformaciones en el ámbito político y social, en el cual surgieron nuevas formas de gobierno, como el absolutismo, en las que las monarquías tenían un poder casi ilimitado sobre sus súbditos. Asimismo, se produjo un cambio en las estructuras sociales, en la aparición de una nueva clase social emergente, la burguesía. Esta clase social, compuesta por comerciantes y empresarios adquiridos en poder económico y político significativo y construyó el desarrollo del capitalismo. La época moderna fue testigo de importantes avances científicos y tecnológicos que revolucionaron la forma en que los seres humanos entendían el mundo y se relacionaban con él. El Renacimiento en particular fue un periodo de gran florecimiento científico y artístico. Científicos como Galileo Galilei y Nicolás Copérnico afinaron las ideas establecidas y propusieron nuevas teorías sobre el universo y el sistema solar. Además, se produjeron avances en campos como la medicina, la química y la física, sentándose en las bases de la ciencia moderna. El arte y la cultura de la época moderna se caracterizaron por una ruptura en las tradiciones medievales y en una búsqueda de individualismo y la expresión personal. Durante el Renacimiento se produjo un renacimiento del interés por las artes y la ciencia y se desarrollaron nuevos estilos artísticos y literarios. Grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael dejaron un legado duradero con sus obras maestras. Además, la imprenta de Johannes Gutenberg permitió la difusión masiva de conocimientos y la democratización del acceso de la información. Pero también teníamos los conflictos sociales, que son un enfrentamiento entre dos o más grupos en una misma sociedad. Recordemos que la sociedad es el hábitat de lo humano, donde sucedieron todas las manifestaciones de la humanidad. Un conflicto social se produce cuando un grupo relevante de la sociedad lucha por ganar o imponer sus valores. Quiere ganar estatus, poder y recursos y puede afectar la estructura o el funcionamiento de la sociedad. Las teorías del conflicto social pretenden explicar los cambios producidos en la sociedad y consideran que para que una sociedad avance necesita leyes y estabilidad por un lado y desacuerdos por otro. Con el fin de conseguir la integración social se logra por consensor o por coacción, por consenso. Obviamente no hay conflicto social y los desacuerdos se vuelven por la vía pacífica. Si por acción el desacuerdo puede convertirse en conflicto social, ya que se utiliza la fuerza para imponerse. En un sentido amplio, el multiculturalismo o multiculturalidad apunta a la presencia de múltiples tradiciones culturales cohabitando en una misma sociedad sin tener que sacrificar para ello sus perspectivas idénticas, es decir, a un amigable pluralismo ético y cultural. Sin embargo, el significado estricto del concepto es complejo y depende del hábito específico en el que se utilice.
como la sociología, la filosofía política o el lenguaje coloquial. La interculturalidad, en cambio, es similar a la multiculturalidad. En su idea de la integración cultural debe darse en términos iguales, sin dominio una cultura por encima de la otra, sino a través del diálogo y la concertación. Esto permite que los constante cultural sea resueltos pacíficamente en modo horizontal y sinérgico, proporcionado al el encuentro de las culturas y la necesidad hibridación que permite y propicia la convivencia. La globalización resulta ser un fenómeno histórico, consulta el capitalismo, mientras que el neoliberal es un proyecto político usado por agentes sociales, ideólogos, intelectuales y dirigentes políticos con identidad precisa, pertinentes o al servicio de las clases sociales prioritarias del capital en sus diversas formas. La identidad nacional es el sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica, cultural, lingüística y social que se corresponde en mayor o menor medida en algún país, región o comunidad pública. Dicho más fácilmente, es un sentido identitario basado en la idea de la nación, es decir, oposición a la consideración ajena o extranjero. Mientras que la identidad global parte de un punto de partida novedoso y los individuos de este perfil son peregrinos múltiples antes de su inmigración, es decir, a lo largo del tiempo se han desplazado dentro y fuera de un país de origen principalmente por motivos de trabajo y en consecuencia tienen un agudo sentido de sí mismos como seres culturales. Así comienza su viaje migratorio con una conciencia de cómo sus valores, creencias y costumbres pertenencias están moldeados por su cultura de origen y es obvio que podemos ser ciudadanos del mundo, pues es lo que estamos haciendo ahora mismo, porque somos ciudadanos desde que nacimos en una ciudad. Estamos rodeados de personas que en todo momento nos están incluyendo convivir con ellos mismos y también nosotros mismos necesitamos estar conviviendo con las demás personas. Conflictos propios del